Hola desde Texas, con su estrellita brillante. Hoy nos enfrentamos a un nuevo día, ya nos queda poco de semana que sacar para adelante. Hoy ya es jueves, ya nos queda solo mañana viernes y después ya nos llega el fin de semana. Alejandra Rodríguez Ortega, buenas noches, saludos y Dios lo bendiga. María Ávila, buenas noches doctor desde México. Hoy parece que hay bastante gente, ya hay bastantes personas conectadas. Paula, hace frío, esperando que salga el café. ¿Usted qué tal? Bien, yo muy bien, aquí con mi cafetito. También aquí tenemos bastante frío, pero buen tiempo. La verdad es que ayer tuvimos un día soleado, precioso, aunque frío, pero muy, muy bonito. La verdad es que a mí en general me gusta todo tipo de tiempo, ¿no? Porque si tarda mucho en llover aquí en Asturias, que es muy lluvioso, echamos la lluvia de menos. Y también cuando hay estos días de sol, aunque esté frío, la verdad es que es muy hermoso. Asturias es muy verde y cuando hace sol ese verde luce especialmente, ¿no? Por ejemplo, este año me cansó un poco el verano porque aquí en el norte de España, al menos, no sé en otros sitios, se hizo muy largo, muy largo. Llegó octubre, noviembre, incluso seguíamos teniendo calor, no bajaban las temperaturas y la verdad es que hemos tenido un verano bueno en el sentido de que no ha llovido mucho, que aquí en Asturias es normal. No ha llovido mucho aquí desde julio aproximadamente, tuvimos, e incluso junio, tuvimos calor, muy pocas lluvias y esto se prolongó hasta noviembre prácticamente, que cuando aquí el verano se termina hacia final de septiembre. Septiembre suele ser un buen mes, pero al final ya se termina, pero este año no, este año se alargó y yo la verdad ya estaba un poco cansado del calor, de que no hubiera lluvias, porque es algo aquí que es algo con natural el que haya lluvia, que enfríe el tiempo, y cuando nos falta eso es como que nos falta algo, ¿no? Gaby Garza, buenas noches, doctor Antonio, saludos, hola Gaby, ¿qué tal? Silvia Amor, hola doctor Antonio de Vicente, se escucha bien, doctor, saludos desde Argentina. Bueno, en Argentina estáis teniendo mucho calor, lo contrario que tenemos aquí, en Chile están aún peleando con los incendios. Michael Kellis, feliz amanecer, doctor Antonio, feliz amanecer para todos. Eli Sumundo, buenas noches, un saludo, besitos. Rosana Álvarez Martínez, buenas noches desde México. Perla Gil, hola, ¿qué tal Perla? Hola, buenas noches, don Antonio. Acá noche calurosa en Argentina. Paula, tiene que ser bonito. Sí, la verdad es que Asturias es muy, muy bonito. Lorda Pou, Barcelona es bonita, pero tengo ganas de ir a Asturias. Bueno, yo conozco Barcelona y es una ciudad preciosa, la verdad es una ciudad maravillosa, como la mayoría de las ciudades de mar, ¿no? Que tienen mar, pero aparte Barcelona es bonita no solo por su ubicación o sus calles, pero sino también los edificios que tiene, los lugares. La verdad es que a mí me gusta mucho Barcelona y me gusta también muchísimo la Costa Brava, ¿no? Que es yo creo que una de las zonas de costa más bonitas que yo he conocido. Lorda Pou es precioso. Trinidad Domínguez, hola, buenas noches, saludos desde México. Derek Limas, buenas noches, don Antonio. Bueno, también hay que lanzar un halago también a nuestros amigos mexicanos, a nuestros hermanos mexicanos. Yo he recorrido México y me parece un país maravilloso. He estado en Veracruz, he estado en Acapulco, en Querétaro, en Guanajuato, en Mérida, bueno, en el Distrito Federal. He conocido casi todo México y la verdad, excepto la zona del norte, lindando con Estados Unidos, y la zona de sur de Chiapas, la verdad es que el resto lo he conocido. Esas zonas no he llegado allá, ¿no? Pero me parece un país maravilloso y la comida mexicana es realmente espectacular, ¿no? Y el tequila, ¿no? O sea, el tequila también está muy rico. María Fernández, buenos días, Antonio, gracias de nuevo desde Madrid. Bueno, aquí estamos haciendo un poco de charla mientras todas las personas se van incorporando.
Manuela Gallegos, hola, buenas noches, saludos. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, aquí lista para escuchar otra inyección de salud mental. Sería fantástico hacer una quedada en verano para ir a Gijón y tener una charla en la playa contigo. Bueno, pues no hay ningún problema. Vosotros es cuestión de ponerse de acuerdo y podemos hacer un paseo por aquí, por Gijón, que tiene muchas cosas bonitas que ver. Derek Limas, saludos desde Perú. Perla Gil, veo que recorrió mucho América, doctor. Sí, la verdad es que he vivido en América, he vivido en Venezuela, por ejemplo, 1 año, he vivido en Chile 10 años y aparte he viajado, ¿no? Conozco algo de Perú, algo de Argentina, México, algo de Colombia. Bueno, y quiero seguir conociendo, espero tener la oportunidad de viajar de nuevo y me quedan muchas cosas por ver, pero sí, la verdad es que me encanta. Tenemos la suerte de que tenemos un idioma en común, de que nos podemos comunicar con mucha facilidad. Muchas de las costumbres y de las tradiciones que tenemos los españoles son las mismas que hay en América y bueno, la verdad es que uno se siente como si estuviera en casa, ¿no? Jaime E. Vega Coloma, buenas noches desde Chile. Paula, a eso me apunto, GG. Vanessa Morales, saludos desde Puerto Rico. MMB, buenos días a todos. La verdad es que se está incorporando mucha gente. Hoy va a estar realmente animado esto. Así que si queréis, pues vamos pasando al tema que vamos a tratar hoy. La verdad es que hoy es un tema un poco aparte, ¿no? Un poco, hoy vamos a hablar de psicópatas puramente, no de narcisistas, y vamos a hablar un poco del aspecto más llamativo de los psicópatas, que son esas mentiras que se suelen decir, esas cosas que corren como conocimiento popular, y que en realidad pues son mitos que no tienen una razón de ser, que se han creado gracias a la literatura, gracias al cine, que lógicamente que ellos tienen que explotar la parte más dramática de la situación, la parte más trágica de ese perfil que es el psicópata, ¿no? Siempre hemos dicho que el psicópata es bastante diferente del narcisista, en el sentido de que el psicópata, en primer lugar, es una cualidad que tiene la persona, es algo que la persona nace con ello. Los niños ya con 6 meses ya presentan rasgos de psicopatía, mientras que el narcisismo es algo que se adquiere en la infancia, que es un problema educacional, es un problema que se recibe por una serie de pautas que los padres inculcan o que los padres alteran en sus hijos, en la educación de sus hijos, de forma que sus hijos terminan transformándose, adoptando esa personalidad narcisista, ¿no? El caso del psicópata es completamente distinto, porque el psicópata es algo con lo que se nace, la psicopatía. Es un problema que los estudios indican que está alojado en el cerebro, es una alteración en el cerebro. Concretamente se refieren a la amígdala, ¿no? Que se considera el punto, el núcleo donde se administran, donde se gestionan las emociones. Y al parecer el psicópata no nace con esa capacidad para gestionar emociones, de forma que es una persona completamente fría, es una persona que no siente nada de lo que ocurre. Eso hasta cierto punto le da una ventaja enorme a la hora de interaccionar con otras personas, porque no tiene los límites que tienen las otras personas. Es capaz de hacer cualquier cosa sin tener ningún tipo de vergüenza, sin tener ningún tipo de limitación. La mayoría de las personas tenemos una serie de limitaciones éticas o limitaciones morales que nos impiden hacer determinadas cosas. Por ejemplo, una persona normalmente, a no ser que tenga algún tipo de trastorno, como por ejemplo una psicopatía, una persona normalmente no agrede a sus padres, por ejemplo. Una persona no viola sistemáticamente las leyes, a veces incluso solo por divertirse, porque nosotros tenemos unas limitaciones morales que nos lo impiden. Sí, exactamente. O sea, recién nacido, porque, a ver, es una condición con la que se nace. Se han detectado conductas, por ejemplo, normalmente los bebés a partir de los 6 meses empiezan a manifestar una emocionalidad
considerable, ya empiezan a reír cuando ven a sus padres, ya empiezan a manifestar una serie de gestos y se han detectado gestos de una frialdad emocional total, de no tener absolutamente ningún sentimiento a partir de bebés de 6 meses. O sea, se ha identificado la psicopatía ya en bebés de 6 meses, cosa que no ocurre con el narcisismo, que se va desarrollando a lo largo de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, y se manifiesta como un trastorno real en la edad adulta. Por eso nunca podemos hablar de niños narcisistas, sino más bien niños que pueden tener algún rasgo narcisista, porque ya empiezan a fijarse en sus padres, o empiezan a fijarse en algún modelo, o porque están adquiriendo sus padres con su educación le están dando esa formación alterada, esa escala de valores que no corresponde con la realidad, ¿no? En el caso del psicópata, desde prácticamente el nacimiento ya se manifiesta esa psicopatía, y ya en niños muy jóvenes ya se observa, niños de 6 años, de 8 años, de 10 años, que sobre todo una de las cosas características de los psicópatas es el maltrato que provocan, ya sea sobre animales, sobre sus hermanos, sobre sus padres. Son niños a los que no les importa hacer daño, que a pesar de que uno insista en que eso está mal, en que no puede hacer sufrir, él disfruta, o él le gusta experimentar y le gusta coger a cualquier bicho y clavarle cosas y torturarlo y hacer todo ese tipo de cosas. Eso es una cosa típica de los psicópatas, que les gusta experimentar con esa falta de emociones que tienen, y también les gusta provocar a la gente cuando se dan cuenta que esa falta de emociones que tienen llama la atención, porque son capaces de hacer cosas que el resto de los niños no hacen. Entonces muchas veces quieren hacer exhibición para llamar la atención, para ser el centro de atención. Siempre hemos dicho que los psicópatas en general son todos narcisistas, porque al tener esa carencia al tener esa carencia emocional, tienen esa capacidad para ser superiores a los demás, en el sentido de que no tienen ningún tipo de limitación y pueden hacer lo que quieran sin tener ningún tipo de remordimiento. El caso es que, bueno, más o menos esta es la diferencia entre el narcisista y el psicópata, que es diferente, aunque después, a lo largo del tiempo, por ese hecho de que todos los psicópatas, o prácticamente todos, son narcisistas, y también que el narcisista tiene muchas conductas, como por ejemplo la carencia de empatía, que en el caso del narcisista es aprendida, en el caso del psicópata es algo que viene genéticamente, es algo que viene en sí mismo, pero sí tienen características comunes, ese rasgo de superioridad, que en el caso del psicópata es por esa frialdad emocional absoluta, que sí realmente lo hace moralmente superior a los demás, en el sentido de que no tiene trabas morales, mientras que en el narcisista es más una idea imaginada que ese control que tienen sobre los otros. Pero sí se parecen mucho en la edad adulta el psicópata con el narcisista. También en el caso de los psicópatas hay psicópatas declarados y hay psicópatas encubiertos, lo mismo que ocurre. En ese caso no podemos hablar de vulnerables, porque es difícil que un psicópata sea vulnerable, porque no tiene esos sentimientos de culpa, porque tiene esa frialdad emocional. En ese caso habría que hablar solamente de psicópatas encubiertos, que son psicópatas que viven en la sociedad, y que, bueno, va a ser uno de los puntos que vamos a tratar hoy, va a ser de ese grupo que se llaman psicópatas encubiertos. Bueno, vamos a pasar ya al tema. Vamos a ir viendo esos mitos o esas falsedades que se han creado, esas mentiras que se han creado acerca de los psicópatas, que se han expandido, que todo el mundo da como ciertas, bueno, todo el mundo, mucha gente da como ciertas, se considera como un conocimiento común de cómo son los psicópatas. El primer mito o la primera falsedad es que carecen de empatía. Es cierto, hasta cierto punto, que carecen de empatía en el sentido estricto de la palabra, lo que es empatía, que es la conexión emocional espontánea, natural, que se produce entre dos personas cuando se encuentran. Es el conocimiento que una persona percibe de la otra por sus propias emociones, que traslada hacia la otra persona, es el ponerse en el lugar de la otra persona.
Y estrictamente el narcisista no puede tener empatía, porque al no tener emociones y no tener sentimientos, difícilmente va a poder sentir lo que siente otra persona cuando ni siquiera siente sus propias emociones, ¿no? Pero sí que tienen lo que siempre llamamos la empatía oscura o empatía instrumental, que es que simulan muy fácilmente la empatía, con lo cual nunca podemos guiarnos para decir que alguien es psicópata en el sentido de que carece de empatía, porque nos equivocaremos la mayoría de las ocasiones, ya que el psicópata especialmente es tan capaz de simular situaciones, de darse cuenta de lo que ocurre con las personas, de cómo esas personas interaccionan, de qué rasgos son aquellos que hay que presentar para aparentar que se tiene empatía, que el psicópata pasa totalmente desapercibido respecto a la empatía, porque es capaz de presentarse ante todo el mundo como una persona muy empática. Incluso a veces exagera esa empatía y se presenta como una persona terriblemente empática, terriblemente que comparte con los demás, que es capaz de, bueno, un ejemplo de ello lo tenemos en los políticos, ¿no? Los políticos, siempre decimos que la mayoría de los políticos son narcisistas, o casi todos, pero también hay muchos políticos que son psicópatas, porque es una profesión muy adecuada para esa carencia de emociones. Sin embargo, los psicópatas sí tienen una empatía, que yo creo que en la mayoría de los casos es una empatía oscura, una empatía instrumental, que es que aparentan entender los problemas de los demás, aparentan comprender las situaciones que están ocurriendo, aparentan sentir lo que sienten las personas cuando van a sucesos catastróficos que ocurren, son capaces incluso hasta de llorar en presencia de otras personas por la tragedia que sufren otras personas, y en la mayoría de los casos todo eso no es más que una interpretación, no es más que una empatía instrumental que están haciendo para que todo el mundo piense que ellos son capaces de ponerse en el papel de los otros, que son capaces de sentir. Eso mismo le ocurre al psicópata. Por eso, si nos guiamos por el criterio de que los psicópatas carecen de empatía, vamos a identificar muy pocos psicópatas, porque ellos son capaces de imitar perfectamente, son capaces de simular esa situación y son capaces de hacerse pasar por cualquier persona con una dosis de empatía muy elevada. En segundo lugar, el mito de que el psicópata no siente miedo. Es cierto que el miedo es una emoción y que el psicópata no tiene emociones, con lo cual teóricamente es cierto que no sienten miedo, pero es que existen dos tipos de miedo. Existe un miedo que es el miedo normal que siente todas las personas, que es cuando tú anticipas que puede ocurrir algo desagradable para ti, cuando prevés que puede ocurrir algo que te va a dañar. En ese momento el cuerpo tiene una reacción que es la que conocemos, una emoción, que es la que conocemos como miedo, que es la que nos hace protegernos frente a situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros. Pero existe otro tipo de miedo, que es el miedo psicológico, o también llamado miedo psicótico, que es un miedo irracional, es un miedo que surge por un desequilibrio mental, y es el miedo que pueden sufrir cualquier persona que tenga trastornos mentales, el miedo que sufren las personas que tienen alucinaciones, el miedo que sufren las personas que tienen algún tipo de diferentes grados de psicopatía. Y es un miedo irracional que en muchas ocasiones manifiesta el psicópata. Por eso también, si nos guiamos por el hecho de que no sientan miedo, podemos percibir el miedo en los psicópatas, pero es ese miedo irracional, ese miedo a determinados fenómenos que solamente su mente va a comprender. De forma que tampoco podemos tomar el miedo como un referente para determinar si alguien es psicópata o no es psicópata. En tercer lugar, la típica imagen del psicópata de persona de mirada fría, de gestos serios, de una inteligencia superior. Ese es un perfil que ha difundido el cine, ese psicópata asesino que siempre está por delante de los demás, que tiene esa mirada que te deja helado. La verdad es que eso es un estereotipo. Los psicópatas en general suelen ser personas que interpretan muy bien a la sociedad, son psicópatas que interpretan muy bien las emociones de los demás, y como las interpretan muy bien, son capaces de hacerlas suyas, son capaces de asimilarlas y de integrarse entre la gente, dando esa impresión de que son personas empáticas, de que son personas carismáticas, de que son personas que conectan con los demás,
de que son personas preocupadas, son capaces de dar una imagen completamente distinta de la que nosotros creemos. Vuelvo al ejemplo de antes, el caso de los políticos, el caso de muchos líderes religiosos, el caso de muchos líderes sociales. En realidad, en algunos casos de todo eso, en algunos, no en todos, se trata de psicópatas. Estos psicópatas viven integrados en la sociedad, son capaces de simular cualquier situación. Solo uno percibe esa psicopatía cuando llegan momentos cruciales en donde sacan su frialdad absoluta y no tienen ningún inconveniente en cortar cabezas, no tienen ningún inconveniente en hacer lo que tengan que hacer, no tienen trabas morales, pero eso solo se va a ver en pequeños detalles porque ellos tienen mucho cuidado de que la gente no perciba esa característica que tienen, porque lógicamente si la gente supiera que se trata de un psicópata que no tiene límites, que no tiene barreras para hacer lo que sea, lógicamente la gente lo rechazaría. Entonces son capaces de camuflarse, son capaces de dar una versión completamente distinta de sí mismos y aparentar como personas empáticas, personas agradables, personas carismáticas, personas llegadoras, socialmente muy aceptados, y la verdad, en muchas ocasiones nos sorprenderíamos de personajes públicos, personajes incluso privados que conocemos más o menos bien, nos sorprendería saber que son psicópatas y que realmente nos están presentando una imagen, están representando un papel que todos nos creemos, y que cuando llegan esos momentos cruciales, esos momentos determinados, es cuando sacan esa frialdad emocional para hacer cualquier cosa que quieran hacer sin ningún tipo de escrúpulo y sin ningún tipo de miramiento. En cuarto lugar, la creencia de que el psicópata es resultado de una familia disfuncional. Siempre se piensa que cuando existe ese tipo de alteración tiene que ser porque en su infancia ha tenido un tipo de relación mala, ha tenido una familia en donde de carencias absolutas, en donde no se le dio cariño, no se le dio un buen trato, y eso provocó que reaccionara, que su conducta se transformara de esa manera. Eso es otra de las falsedades que hay al respecto, de las creencias falsas que hay respecto a los psicópatas, porque, como hemos dicho, la psicopatía es algo que viene ya de fábrica, es algo con lo que se nace, es algo que la persona ya trae en el momento en el que nace. No está claro, de momento no hay ninguna evidencia de que sea hereditario, o sea, una persona psicópata no tiene hijos psicópatas, sino que es una alteración que se produce posiblemente en el desarrollo del feto. Sobre todo eso, la verdad es que todavía no hay una investigación clara que nos determine por qué se provoca esa alteración cerebral, esa alteración fisiológica. Lo cierto es que hay que Robert Hare, el mayor estudioso del mundo en el tema de la psicopatía, él detectó que las personas que sufren psicopatía tienen un patrón particular en el electroencefalograma, que es esa prueba eléctrica que se hace del cerebro cuando te colocan los electrodos en la cabeza y registran la actividad eléctrica del cerebro. Él comprobó, accidentalmente descubrió que los psicópatas tienen un patrón diferente. De hecho, en una ocasión él presentó a una revista un estudio sobre psicopatía y presentaba unos electroencefalogramas normales que él entendía que eran normales, y sin embargo la revista que lo iba a publicar, al revisar el trabajo, se lo devolvió y dijo que los electroencefalogramas estaban mal hechos porque tenían patrones irregulares. Y él observó que justo de las personas que eran psicópatas eran los electroencefalogramas que le habían rechazado. Investigó sobre el asunto y llegó a la conclusión de que los psicópatas dan un patrón diferente de electroencefalograma porque tienen una actividad cerebral diferente. Con esto quiero decir que es un problema con el que se nace, que no tienen absolutamente nada que ver con que sea una familia disfuncional o no. El hecho de que sea una familia disfuncional, por ejemplo, puede hacer que aprendan diferentes técnicas manipulatorias, puede hacer que ya desde más pequeños sean más crueles, puede hacer que desde más pequeños cometan actos más horribles, o que se inclinen más hacia la delincuencia, o que se inclinen más hacia una vida normal y discreta como
como psicópatas camuflados. Eso sí puede determinar un poco, pero el hecho de la psicopatía en sí misma, como hemos dicho, ya los bebés nacen siendo psicópatas y durante toda la vida van a ser psicópatas y no hay ningún tipo de remedio ni ninguna forma de curar de momento la psicopatía. En quinto lugar, hay el mito de que una sexta parte de la población mundial son psicópatas. La verdad es que eso es una auténtica exageración, porque hablar de una sexta parte quiere decir que aproximadamente un 18%, o sea, de cada 100 personas que conocemos, 18 serían psicópatas. Muchas veces en la cultura general se mezcla la psicopatía con el narcisismo, con la sociopatía y se engloba a todos dentro de una bolsa, se les llama a todos psicópatas cuando en realidad no es así. En los estudios que ha hecho Robert Hare, al que ya acabamos de citar, dicen que aproximadamente, según sus estudios, aproximadamente el 1% de la población podría ser psicópata. Pero de esa población, de ese 1%, de ese cada 100 personas uno puede ser psicópata, de esos el 25% normalmente están en el ámbito carcelario, están en prisión por haber cometido delitos. Como decimos, el psicópata no tiene ningún reparo a la hora de cometer ningún tipo de delito, no tiene ningún reparo a la hora de hacer cualquier acción, siempre que lo considere necesario. Ahí sí que va a influir un poco la educación que haya recibido de niño para que respete más o menos los límites de acuerdo a su propia formación. Pero bueno, el hecho de que un 25% de ese 1% estén en prisión hace que todavía sea menor la presencia del psicópata entre la población. El DSM-5, que es el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el más citado y el más utilizado, dice que entre el 0,2% y el 3% aproximadamente pueden ser psicópatas. O sea que más o menos cuando promediamos lo deja más o menos lo mismo que el profesor Hare en la cantidad, en el número de psicópatas. Y aparte de esos psicópatas, como veremos más adelante, parte de ellos prácticamente no se notan en la sociedad porque viven de una forma discreta y solo las personas más íntimas, solo las personas más próximas llegan a padecerlos y llegan a sufrir por su presencia. O sea que en realidad no hay tantos psicópatas como creemos, como cree la cultura general que existen. El mito número 6, que los psicópatas son personajes salvajes, sangrientos, sádicos, que están todo el día provocando daño. La verdad es que eso no es cierto. La verdad es que la mayoría de los psicópatas utilizan su frialdad emocional para conseguir cosas mucho más sencillas, para en muchas ocasiones ganarse bien la vida, para conseguir objetivos que se proponen con más facilidad que el resto de las personas. No tienen reparo en hacer pequeñas trampas, pero sí entienden bien cómo funciona la sociedad, sí entienden que no quieren estar en el lado oscuro, sí entienden que siempre van a tener más beneficios comportándose adecuadamente y adaptándose a los usos de la sociedad que no infringiendo las leyes. Normalmente ahí sí que influye, como decíamos antes, esa educación que reciben de niños, porque aquellos que viven en familias disfuncionales sí que cogen un camino más próximo a la criminalidad, y aquellos que crecen en familias más ordenadas, más ortodoxas, sí que viven más integrados dentro de la sociedad, viven de una forma más discreta. Y eso solo, por ejemplo, seguramente muchos de los grandes empresarios que existen, que han llegado, o de los grandes políticos también, que crecen a base de enfrentar situaciones difíciles, de no tener escrúpulos a la hora de tomar decisiones, de no tener ningún problema a la hora de cortar cabezas, a la hora por ejemplo, los empresarios a la hora de despedir personas sin preocuparse para nada de la situación que puedan tener con sus familias, o de utilizar la empresa para obtener beneficios de una forma ilegal sin que nadie se dé cuenta, para evadir impuestos. Eso sí que tiene capacidad el psicópata. El psicópata integrado sí que es capaz de hacer eso en su vida diaria y al mismo tiempo hacerlo con mucho disimulo, aparentando que es una gran persona, un gran creador de puestos de trabajo, una persona promotora en la sociedad y que provoca el desarrollo de las personas y ser admirado por todas las personas, ¿no?
En séptimo lugar, el mito de que son personajes inestables y que tienen unas pulsiones incontrolables, que de repente un psicópata es ese que entra en una cocina, coge el cuchillo y empieza a asesinar personas. Ese es otro de los mitos que hay respecto a los psicópatas. En general, el psicópata es una persona que a lo largo de la infancia va aprendiendo a controlar su conducta, a manejarla. Al no tener emociones tampoco cae en la ira, ni tampoco cae en venganzas, ni cae en nada de todo eso. Cuando hace algo es porque piensa conseguir algo. Siempre todas las acciones del psicópata son acciones muy instrumentales, siempre tienen un objetivo de un beneficio para él, pero no existe esa emotividad que existe, por ejemplo, en un narcisista, o que existe en una persona normal y corriente, que ante un hecho, ante una falta que cometan contra él, tiene la idea de vengarse, tiene la idea de provocar daño. Al psicópata le da igual porque no tiene emociones, no tiene sentimientos. Tratas de herirlo y no lo hieres. Esa es su superioridad, que no le puedes afectar con nada. Si él hace cualquier conducta, siempre es con una finalidad, con conseguir algo que él quiere, que algo que a él le beneficia, que algo con lo que él sale ganando. Así que realmente esa imagen de que son personajes súbitos, repentinos, que pueden agredir a cualquiera, que pueden cometer cualquier crimen de una forma incontrolada, es absolutamente falsa. Generalmente cuando se descubre psicópatas, que son asesinos, que han matado a muchas personas o que han hecho cosas terribles, normalmente nunca existe esa impulsividad, nunca existe. Eso existe en otras alteraciones mentales, en otras enfermedades mentales, pero en el caso del psicópata la mayoría de las veces simplemente era por experimentar. O sea, quería matar a una persona simplemente por saber lo que era matar a una persona, o quizá también por retar su inteligencia a la de la policía para ver si la policía es capaz de pillarlo. De hecho, recuerdo ahora un caso, no recuerdo el nombre del personaje, que fue el asesino de la carta. Es un asesino que hubo hace unos años aquí en España, en la zona de Madrid más o menos, que se dedicaba a matar personas y dejaba una carta al lado del cadáver. En otros casos, para confundir a la policía, dejaba, creo que eran unas monedas o algo así, para que la policía pensara que se trataba de asesinos diferentes. Estuvo durante años matando personas, aparecían cadáveres y con una carta o con unas monedas. La policía efectivamente creía que se trataba de dos asesinos porque tenían dos patrones diferentes, y cuando se aburrió de matar gente, un día se presentó ante la policía y dijo: bueno, yo soy el asesino, porque se daba cuenta de que no lo pillaban. Entonces, como quería salir en todos los periódicos y quería tener esa relevancia, pero no tenía absolutamente ninguna preocupación, ni porque lo consideraran un asesino, ni porque lo llevaran a la cárcel. Le daba todo igual, y la verdad es que era una persona fría, una persona. Cuando lo detuvieron, comprobaron que efectivamente él era el asesino por todas las indicaciones y pruebas que él mismo dio para incriminarse, aunque después, al mismo tiempo, hizo que esas pruebas al final terminaran resultando que eran falsas. Pero sí, la policía tenía la seguridad absoluta de que él era el asesino. No sé al final qué ocurrió con él, ¿no? Pero lo cierto es que él fue quien se presentó ante la policía, él fue quien hizo todo ese tipo de declaraciones para poder conseguir fama, para poder conseguir prestigio y poder que se reconociera lo que él había hecho, porque él lo que quería en realidad es que todo el mundo se diera cuenta. Una vez que lo detuvieron, le hicieron una cantidad enorme de pruebas para comprobar, porque claro, legalmente es muy importante determinar si esa persona es consciente de los crímenes que comete, si está en sus cabales, si es una persona responsable de los actos, y se comprobó que era una persona absolutamente normal, que tenía perfecto conocimiento de lo que estaba haciendo, que conocía las leyes, que conocía los crímenes que cometía, que lo había hecho intencionadamente, que no se trataba de una pulsión momentánea, que no se trataba de un impulso, que no sufría ningún tipo de enfermedad mental. Y bueno, ese es el actuar de un psicópata extremado, claro, de un psicópata que busca esa forma de experimentar, de sentir emociones, porque realmente, como no tiene ningún tipo de emoción, trata de conseguirlas de esa manera, y al final, como veía que la policía ni siquiera, o sea, matar a la gente no le provocaba nada, pues al final lo que hizo fue entregarse para así poder salir en los periódicos y tratar de sentirse importante, ¿no? En octavo lugar,
la idea de que los psicópatas están locos. Esto se une con lo anterior. Como hemos dicho, en este caso del psicópata de las cartas, este psicópata se comprobó que no tenía absolutamente ningún tipo de alteración mental, de enfermedad mental, que era perfectamente consciente de lo que hacía, que él sabía que un crimen era algo que se castigaba con la cárcel, que entendía el problema que causaba a la persona cuando la mataba, la entendía perfectamente, pero no tenía empatía para sufrir por la familia que se quedaba sin ese miembro, y además fríamente, sin ninguna razón. O sea, elegía, de hecho le preguntaron que por qué elegía a las víctimas, y él empezó diciendo, bueno, a la primera me la encontré un día, la vi y dije, bueno, esta es una buena oportunidad para matar a alguien, y simplemente la mató. Elegía a las personas simplemente porque se encontraba con ellas, porque de repente una persona levantaba la vista y le miraba y decía, bueno, pues este, por ejemplo. Y esas eran las únicas motivos, no tenía unas razones claras, no se trataba de venganza, no se trataba de ningún hecho en concreto, de ninguna respuesta emocional. Por eso el hecho de que los psicópatas están locos es una mentira completa, es un error absoluto. Los psicópatas están en sus perfectos cabales. Lo que ocurre es eso, que tienen esas carencias emocionales que provocan que no sufran ni padezca, y que también les haga tratar de buscar emociones. Suelen ser personas muy arriesgadas, les gustan los deportes de riesgo, les gustan los enfrentamientos para tratar de probarse a sí mismos, les gustan los retos, porque como no recibe emociones necesita sentir algo de alguna manera y se enfrenta a esas situaciones extremas, ¿no? El punto número 9 es el hecho de que se cree que los psicópatas nunca se van a poder reintegrar en la sociedad, o que nunca van a poder vivir en sociedad los psicópatas. Eso es una falsedad muy grande, porque de hecho prácticamente la mayoría, quitando ese 25% de psicópatas que están en el ámbito carcelario, la mayoría de las personas, de los psicópatas, viven integrados en la sociedad perfectamente. La mayoría de las personas no sabe que se trata de psicópatas, es lo que conocemos como psicópatas integrados. Entre esos habría que incluir, como he dicho antes, muchos políticos, habría que incluir algunos empresarios, habría que incluir algunos líderes religiosos, algunos líderes de grupos sociales, como sindicatos, como ONGs, cualquier sitio donde se figure asociaciones deportivas, cualquier sitio en donde se pueda obtener beneficio, cualquier sitio en donde una persona pueda conseguir prebendas, donde pueda... Todo eso es muy, muy atractivo y muy goloso para el psicópata, porque tiene esa capacidad de que no le importa nada, de que no tiene escrúpulos, de que puede hacer lo que le dé la gana sin preocuparse de nada por lo que sufran las otras personas, y también porque quiere conseguir fácilmente las cosas. El psicópata es una persona que quiere todo con inmediatez, quiere todo con rapidez, no tiene inconvenientes en hacer lo que sea para conseguirlo, no le gusta tampoco demasiado el esfuerzo, no le gusta tener que esforzarse mucho para conseguir las cosas, de forma que siempre elige un camino más rápido para tratar de llegar a algún punto, ya sea evadir impuestos, engañar con las cuentas de una empresa, engañar a las personas que le rodean, dar falsas promesas. Todo este tipo de cosas son muy, muy habitualmente utilizadas por el psicópata. Lo que ocurre es que el psicópata tiene esa habilidad para hacer todo eso sin que la mayoría de las personas se dé cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya digo, la mayoría de los psicópatas viven entre nosotros y nadie nos damos cuenta de que son psicópatas. Existe un caso, por ejemplo, de un doctor que por una serie de circunstancias tuvo que ponerse a estudiar, él no era psiquiatra, tuvo que ponerse a estudiar sobre psicopatía por un caso de una persona que le había llegado por otra enfermedad, y cuando empezó a ver los test de psicopatía que iba a pasarle a ese paciente, se dio cuenta de que él cumplía la mayoría de los requisitos. Empezó a analizar en detalle, y al final llegó a la conclusión, un médico de elevado nivel, llegó a la conclusión de que él realmente era psicópata. Para él fue un choque tremendo porque no se esperaba esa respuesta. Lo que ocurre es que como era un psicópata que se había educado en una buena familia, había tenido una educación de mucha calidad, se había integrado perfectamente en su entorno, había ido a la facultad de medicina, se había centrado en su trabajo, de forma que esa psicopatía había quedado como enterrada en ese mundo de educación formal y al final
cual esa psicopatía no había florecido, no había... Él, por supuesto, notaba que tenía ciertos rasgos de frialdad, que le costaba conectar. Por ejemplo, él se daba cuenta de que él no sentía el amor típico que se siente por los hijos, que no sentía el amor típico que se siente por la esposa, que él estaba casado, tenía hijos, pero lo que os comento, que él no encontraba que su amor por su esposa fuera nada, de hecho, en realidad ni siquiera la amaba. Lo que pasa que como vivía dentro de esa sociedad, vivía plenamente integrado, él seguía unos hábitos, seguía unos usos que le impedían haberse dado cuenta de que era narcisista. Al cabo del tiempo, ya digo, por este accidente, por estas pruebas que tuvo que hacer a este paciente, se dio cuenta de que realmente él era narcisista y se quedó, la verdad, psicópata, y se quedó completamente chocado, ¿no? Completamente sorprendido. Y ya en último lugar, existe el mito o la idea, y que bueno, ya a estas alturas, después de todos los mitos que hemos dicho, ya yo creo que ya queda descartado, de que todos los psicópatas son asesinos, ¿no? Son criminales, que todos los psicópatas pueden cometer actos criminales. La verdad es que, como digo, los psicópatas también tienen mucha influencia cultural, tienen mucha influencia de la educación que reciben de niños. Normalmente, cuando son psicópatas que se crean en familias tóxicas, en familias disfuncionales, tienen muchas más facilidades en su educación para elegir la vía criminal, y suelen ser esos psicópatas que terminan en la cárcel porque han tenido una educación de mala calidad, porque han vivido en entornos en donde la criminalidad era lo habitual y es lo que han aprendido. En esos mundos ellos tienen una gran facilidad para desarrollarse, porque como tienen una frialdad absoluta, no tienen ningún inconveniente en cometer los crímenes que sean, no tienen ninguna barrera que los frene para desarrollar esa criminalidad al máximo, ¿no? Pero todos aquellos que se educan dentro de un ambiente estructurado, donde sí reciben una educación de calidad, sí reciben, pues o bien, como este caso de este médico, llega un momento en que no se dan ni siquiera cuenta de que son psicópatas, sino que lo atribuyen a una frialdad en su carácter natural, que no tratan de investigar sobre ella, o bien desarrollan esa psicopatía, pero la tienen camuflada, la tienen oculta, y solo la sacan cuando a ellos les interesa y cuando quieren conseguir algún tipo de objetivo. Bueno, ya hasta aquí hemos llegado con estos 10 mitos de la psicopatía. Muchas veces la psicopatía no es bien entendida, no es bien comprendida, muchas veces se confunde con el narcisismo, aunque es muy diferente del narcisismo. Existen toda una serie de mitos que, como hemos visto, que ha creado el cine, que ha creado la literatura, todos ellos, como vemos, son falsos. Y bueno, espero haber que haya servido esto. Como decía, hoy era algo un poco diferente de lo habitual. Hoy no hemos hablado de narcisistas, hoy hemos dado una visión un poco más de tipo cultural, de tipo para diferenciar, ¿no? Es posible incluso que alguno de vosotros o alguna persona que cree que está relacionándose con un narcisista en realidad esté relacionándose con un psicópata y no se dé cuenta, porque sea un psicópata integrado, que, como hemos dicho, todos los psicópatas son narcisistas. Realmente uno solo percibe esa cara narcisista de ese psicópata, pero realmente en lo que sí se puede ver la diferencia es en esa falta de límites que tienen los psicópatas, en esa capacidad de hacer daño, en esa frialdad emocional absoluta y total que les permite hacer cualquier cosa sin necesidad, sin sentir absolutamente nada, sin preocuparse de nada y sin darle absolutamente ninguna importancia. Esa frialdad, esa capacidad no la tiene el narcisista. El narcisista es una persona normal y corriente que ha tenido una mala educación que le ha transformado en lo que es, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el tema de hoy. Os recuerdo, como siempre, que tenéis a vuestra disposición los libros La Piedra Gris, Cómo convivir con un narcisista y Contacto Cero, Camino a la Libertad, y también el de la madre narcisista, que espero que nos llegue hoy ya, porque ya la verdad se está alargando la situación. Le pido disculpas a las personas que están esperando a recibir los libros, porque todavía no los hemos podido enviar, ya que no nos ha llegado de la editorial los libros de la madre narcisista. Hace casi una semana que se están vendiendo en Amazon,
que las personas que los compran por ahí ya pueden disponer de ellos y sin embargo a nosotros no nos han llegado. Espero que nos lleguen hoy. Si alguna persona está interesada en tener estos 3 libros o cualquiera de ellos, puede dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y se lo enviamos dedicado y sin ningún gasto de envío por el mismo precio que se vende en Amazon. Lo único, recordaros que si nos enviáis un correo para solicitarlo, indicarnos desde qué país nos habláis para mandaros la forma de pago más adecuada. En el caso de América tienen que ser al menos 3 libros, pueden ser los 3 que tenemos en la colección, o pueden ser 3 de uno, 2 de uno. El caso es que como mínimo tienen que ser 3 volúmenes para poder cubrir los gastos de envío. Bueno, vamos adelante. Otra cuestión es el taller que vamos a empezar el 1 de marzo sobre desarrollo personal y autoestima, especialmente indicado para esas personas que se encuentran en situaciones difíciles y encuentran que su autoestima no les permite salir adelante de esas situaciones. Este taller está especialmente indicado para darles ese empujón, para darles ese ánimo, para que aprendan una serie de técnicas que les van a permitir superar esos momentos. También os podéis dirigir al mismo correo antoniodevicente24@gmail.com. Simplemente con decir estoy interesada en el curso ya es suficiente, os inscribimos y ya os empezaremos a enviar información al respecto. También recordaros que tenemos un Patreon para aquellas personas que quieran ser colaboradores del canal, que quieran ser colaboradores permanentes, que quieran hacer una aportación mensual para el desarrollo del canal. Ya os digo que estamos trabajando ahora para crear una página web en donde vamos a hacer un blog, en donde se pueda escribir. La idea es no solo nosotros poner artículos, sino que también vosotros, como las personas colaboradoras de esa página web, tengamos una página, una zona para los seguidores del canal en donde podáis contar vuestras experiencias, podáis referir lo que os ha ocurrido y que sea realmente una página interactiva en donde haya muchas experiencias de personas que han pasado por estas situaciones o que estén pasando por estas situaciones difíciles. Bueno, vamos a las preguntas. Trinidad Domínguez dice, pero también el narcisista es malvado. Sí, por supuesto que sí, el narcisista también es malvado, el narcisista comete muchas vejaciones. En este caso me he centrado en el psicópata. La diferencia es que el psicópata tiene esa frialdad emocional que le permite llegar mucho más allá. Por ejemplo, un narcisista difícilmente cometería un crimen. Un narcisista difícilmente violaría la ley consciente de que lo está haciendo. Siempre el narcisista procura evitar cruzar esa barrera que separa a la persona normal del criminal. El psicópata, en determinadas circunstancias, no tendría ningún inconveniente en cruzar esa línea y manifestarse de otra forma, ¿no? Derek Limas, Lorda Pou dice, ¿un hijo con 20 años puede ser narcisista? Sí, con 20 años está empezando a ser narcisista. A partir de, más o menos, de que una persona se convierte en adulto, que podría ser por los 17, 18 años, 19 años, ya puede empezar ya tiene todas las condiciones para tener el trastorno del narcisismo, ¿no? Dice, me llevaba mal con su padre y la madre de este y su familia lo malcriaban hasta que se ha ido separando de mí, ahora es muy tirana. Bueno, ahí en esos casos lo que hay que hacer es tratar de darle cariño, de no contestarle, no entrar en ese juego que tienen los narcisistas de crear conflicto, evitar esos conflictos. En esos casos posiblemente aplicar un poco la piedra gris, tratar de no entrar en conflicto y sobre todo darle cariño, darle comprensión y que sepa que estás a su disposición cuando lo necesite y nada más, porque tiene que ser ella misma la que se dé cuenta de la situación, ¿no? Derek Limas, cuando me corté un brazo por accidente, mi expareja, en vez de ayudarme, me dijo que me odiaba. Mientras me lo decía, observé cómo sus pupilas se dilataban con una actitud patética conmigo. Bueno, es posible que tenga algo de psicopatía, ¿no? Por lo que cuentas, lo normal no es si has tenido ese problema y tu pareja reacciona de esa forma, no es muy adecuada, ¿no? Derek Limas, fue una escena muy traumática para mí, fui solo al hospital porque no paraba de sangrar.
Bueno, lo normal es que hubiera, si hubiera tenido algo de empatía, es que hubiera estado contigo. Tampoco por ese dato podemos saber si se trata de un psicópata o un narcisista, pero bueno, es más casi propio de un psicópata que, Sergio Mendoza, hola, buenos días. María Sánchez, buenos días desde Valencia. Hola, ¿qué tal María? Marcelo Arias, en persona con rasgos narcisistas, ¿qué sucede si dentro de su misma familia, por ejemplo, sus padres enfermos de cáncer requieren de su cuidado? En esos casos, ¿cómo manejan la empatía del cuidado? Bueno, realmente me hablas de un narcisista. El narcisista, bueno, hemos dicho que no tiene empatía, con lo cual va a tratar de cumplir el papel simplemente, pero sin implicarse en nada, si es que es una obligación, pero igual se va a comportar como un narcisista. No le importa que las personas estén enfermos de cáncer. El narcisista siempre se ve él como la víctima, más que las otras personas, incluso en esos casos de que las otras personas tengan enfermedades graves, y se va a comportar realmente como un narcisista. No va a tener una gran empatía en el cuidado. Mabel C, buenas noches Antonio y para todos, un beso. Sergio Mendoza, ¿por qué si la narcisista te descarta, te difama, después sube fotos y es feliz con su nueva pareja, después todo eso que hicieron la mayoría quiere volver a recuperarla después de un tiempo? Saludos. Bueno, porque realmente el hecho de que se vaya con otra pareja no quiere decir que con esa pareja vaya a obtener todo lo que quiere. El narcisista tiene un concepto de la propiedad que entiende que cualquier persona que cae bajo su dominio le pertenece para siempre. Entonces, el narcisista lo que va a querer es controlar a su nueva pareja, pero también seguir controlándote a ti. Siempre decimos que después hay una fase, después del descarte, que es la fase de vigilancia o de retorno. Se pueden dar las dos circunstancias, pero siempre el narcisista está pendiente de lo que ocurre con la persona a la que ha descartado, siempre está vigilante a ver qué es lo que ocurre con ella, y si lo considera oportuno se produce el retorno, pero no es que esté enamorado, no es que te quiera, no es que te ame y recuerde, aunque sí lo va a decir, va a decir que te ama, que te recuerda, que echa de menos esas experiencias, pero todo eso es falso, eso no es más que una pantomima, es un engaño para poder volver y que tú le recibas con los brazos abiertos. María, le prometí a mi familia alejarme, me enteré por las noticias, ahora de verdad creo las historias que se ven en las noticias, ni yo creo que estuve en tal peligro, porque yo... Bueno, porque eligen a las personas por empatía, por casualidad, por situaciones determinadas. Borja Escalona, el youtuber, es un psicópata, pues no lo sé, no sé, bueno, ahora mismo Borja Escalona no sé muy bien quién es, o sea que no, tampoco te podría responder. La verdad es que yo no sigo mucho el ambiente este de los youtubers, a pesar de que yo tengo un canal en YouTube, no es una cosa, tendré que preguntar a mis hijos, que ellos sí están enterados de todo eso, quién es Borja Escalona, pero ahora mismo algo me comentaron de algún youtuber, algún problema hubo con algún youtuber, pero no te podría decir. River Geber, un saludo Antonio Vicente, hacía tiempo que no te veía por aquí, encantado de escucharte como siempre, me gusta mucho informarme y me das paz cuando te escucho, incluso con trastorno de TDAH, me concentro escuchándolo a usted, es de hiperactivo. Beatriz González, muchos corazones. Cecilia Díaz, hola, saludos. Perla Gil, digamos que la psicopatía sería un problema fisiológico y no creo que tenga cura, diferente al narcisismo que se va formando y que tampoco se cura. Efectivamente, bueno, a ver, si vamos a ser concisos, Perla, el narcisismo sí se curaría, sí se podría curar, porque ya digo que es un problema conductual y cuando es un problema aprendido, como los problemas conductuales, todo lo que se aprende se desaprende. El problema con el narcisismo es que el narcisista no quiere curarse, no es que el narcisismo no tenga cura. Si el narcisista quisiera, sí podría solucionarlo, pero el problema es que se sienten bien como están. Maricruz Mancera Ramírez, gracias por compartirlo todo. Saludos cordiales desde Celaya, México. Gracias a ti, muchos saludos, Maricruz. Trinidad Domínguez, el psicópata al sufrir un derrame cerebral puede cambiar su forma de actuar.
Bueno, ahí sí que hay mucha investigación al respecto, muchos, sobre todo por los neurólogos, ha habido casos de accidentes de tráfico que han provocado reacciones similares o realmente psicopatías, ¿no? Personas que una vez que habían sufrido un accidente de tráfico en donde se les había dañado determinadas zonas del cerebro, después tenían conductas similares a las de un psicópata o sufrían psicopatía directamente. Entonces, si una persona sufre un derrame cerebral que le afecta a determinadas zonas, también puede cambiar su forma de actitud y puede comportarse de una forma psicopática o directamente ser psicópata. Esto habría que precisarlo, ¿no? Porque es una cosa, el tema de la neurología es un tema realmente muy complejo, pero sí que se han citado muchos casos en la literatura científica respecto a ese tipo de fenómenos. Isabel Mota, desde México. Maite Apolinar, muchas gracias, don Antonio, por compartir sus conocimientos con nosotros. Dios le bendiga siempre. Saludos. Quisque la Bella, República Dominicana. Daniela Alejandra Munera, los narcisistas con tratamiento pueden curarse y sanar esas heridas y poder brindar relaciones sanas. Sí pueden curarse los narcisistas, pero no quieren curarse. Siempre yo no he conocido hasta ahora ningún narcisista que se haya curado, no he conocido ningún narcisista que haya voluntariamente elegido hacer una terapia para curarse. En ocasiones ocurre que aceptan por las presiones del entorno, por tratar de mantenerse en una situación en la que están, que han aceptado ir a terapia, pero eso no significa que la hayan tomado en serio ni que se hayan curado de su problema. Porque les gusta agradarle a la familia de uno y después hacer cosas para sacar lo peor de uno y quedar uno como el malo ante su propia familia y ellos son los inocentes y las víctimas. Bueno, porque eso lo que tratan es de separar a la persona de su propia familia. La familia de uno normalmente suele ser un soporte social. Son personas que teóricamente nos van a ayudar, nos van a apoyar en los malos momentos, se van a poner de nuestra parte frente a personas de fuera, pero lo que busca el narcisista es romper esa unión, romper esa relación entre el narcisista. Se acaba de apagar la cámara. Romper esa relación entre la víctima y su familia, de forma que la van dejando aislada. Eso es simplemente una maniobra. A veces incluso llegan ellos a conseguir tanta vinculación con la familia de la víctima que la familia de la víctima les cree al narcisista y no cree a su propia hija o a su propio familiar, ¿no? Son maniobras típicas de los narcisistas. Paula, ¿son capaces los narcisistas de programar una intervención para fastidiar cuando están intentando recuperarte en fase contacto cero o me estoy emparanoiando? Sí, son capaces de cualquier actividad, cualquier cosa que sepan que les va a facilitar conseguir eso que quieren. Son manipuladores y utilizan todos los recursos que tienen a su disposición. Paula, he dejado claro que conmigo lo tienen muy difícil, atención ya. La cuestión es que la víctima tiene que darse cuenta de la situación en la que está, tiene que darse cuenta de con quién está tratando y, por supuesto, alejarse lo más posible y tenerlo muy claro, que no tiene que tener ningún tipo de relación con esos personajes, ¿no? Trinidad Domínguez, los narcisistas también pueden cometer actos criminales. Hombre, pueden cometer actos criminales como comete todo el mundo. En ese sentido, hablando de criminalidad, yo diría que son exactamente iguales que cualquier otro tipo de persona. De todas formas, el narcisista en general es una persona insegura y evita esas situaciones porque sabe las consecuencias que pueden tener y que para ellos van a ser difíciles de manejar. Entonces, en principio, una de las diferencias claras que existe entre el psicópata y el narcisista es que el narcisista difícilmente va a cometer un acto criminal. De hecho, por ejemplo, los narcisistas cuando tienen problemas en la casa difícilmente hacen agresiones físicas que dejen huellas porque saben las consecuencias que eso tiene. El narcisista prefiere las agresiones psicológicas, las agresiones emocionales, porque sabe que sobre esas no existe ninguna prueba y que en ningún momento les van a incriminar, ¿no? Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, vamos a responder brevemente. Silvia Amor dice, acá en Argentina se analizó a parte de los políticos y el diagnóstico fue que estábamos gobernados por psicópatas. Efectivamente. Elizabeth Payano, buen día, es lo que habíamos comentado antes, que muchos de los políticos son psicópatas. Buen día, muchas gracias por la información importante. Gracias, Elizabeth. Laura Baena, buenos días desde Málaga.
Profesor, gracias como siempre por sus consejos y el cafetito. Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde México. Juan Diego Luque, me gustaría saber si su opinión personal sobre que quitaran los psiquiátricos de España y si estaríamos formados en ese aspecto para evaluar si ingresan unos y otros no. La verdad es que sobre el tema de los psiquiátricos es un problema muy complejo, ¿no? Porque que tiene muchas aristas, porque por un lado el recluir en psiquiátricos a las personas que tienen enfermedades mentales, en la mayoría de los casos retrasa o anula completamente la posibilidad de que se curen, ya que estamos metiéndolos en un ambiente alejado de su familia, alejado de su entorno, están en un ambiente muy extraño, en donde se relacionan exclusivamente con personas que también tienen problemas mentales, con lo cual va a ser muy difícil que esas personas puedan tener ningún tipo de recuperación en ese ambiente, ¿no? Por otro lado, también hay determinadas enfermedades mentales que pueden resultar peligrosas, ¿no? Si se ocurren, ya hablo de esquizofrenias o hablo de cosas así en estados graves, ¿no? La esquizofrenia requiere una medicación prácticamente de por vida, permanente, y que se debe seguir con escrupulosidad, y si no se hace puede tener consecuencias graves no solo para el paciente, sino también para las personas de su entorno, ¿no? Ha habido casos. Entonces ahí estamos en un filo de la navaja respecto a si determinadas personas deben estar en un centro psiquiátrico o deben estar con su familia tratando de desarrollarse en un entorno protegido, conocido, que les facilite la curación, ¿no? Habría que ir caso por caso. No deberían desaparecer, yo creo, todos los psiquiátricos, debería quedar algún tipo de psiquiátrico para algún tipo en concreto, en donde hubiera las condiciones adecuadas también para la curación, en donde no estuvieran todos los pacientes ahí metidos y relacionándose constantemente y creándose problemas unos con otros, ¿no? Pero ya digo que es un problema muy, muy complejo. Eso entra a fondo en lo que es la filosofía de la psiquiatría y es un problema complicado. Evangelina Figueroa, ya llegué, amores, hola, ¿qué tal, Evangelina? Puedes ver después lo que hablamos hasta ahora si quieres en la grabación que voy a subir después. Zulema, bueno, vamos a ir terminando. Hola desde Texas, viví 24 años con un narcisista que me hizo mucho daño, me estoy recuperando gracias a todos sus consejos, he avanzado más, ya me he leído el libro de Contacto Cero, está muy bueno. Bueno, muchas gracias, os recomiendo a todos, ya sabéis, los libros, son libros muy prácticos, muy sencillos de leer, no tienen, evito en todo lo posible términos demasiado técnicos, si alguna vez tengo que explicar algún concepto, trato de explicarlo lo mejor posible para que todo el mundo lo pueda entender, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento científico, cualquier persona puede entender estos libros, lo que trato es de que sean prácticos y que den soluciones útiles a las personas. Esas preguntas que uno se hace respecto al contacto cero, respecto a la piedra gris, respecto a la madre narcisista, o por ejemplo el que va a salir a primeros de marzo, cómo reconocer a un narcisista, para que las personas tengan claras lo que es un narcisista y diferenciarlo de lo que son otros trastornos, y que se sepa bien cuáles son sus técnicas de manipulación. Todo ese tipo de cosas lo explico muy detalladamente y lo más claro posible en este nuevo libro. Tal como aquí en el canal trato de hablar con la mayor claridad posible y de forma que no utilizar conceptos científicos, y si los utilizo explicarlos bien, de la misma forma trato de hacerlo en los libros para que sean libros para todo el mundo. No son libros técnicos, no son libros para gente con conocimientos elevados, sino que son libros para todas las personas. Así que si queréis, ya sabéis, en Amazon podéis encontrarlos, o también dirigiéndose a antoniodevicente24@gmail.com, los enviamos dedicados a las personas que deseéis. Laura Baena, Escalona, si no lo es, poco le falta. Cris Vizcarra, tuve una relación con un narcisista, él me hacía sufrir mucho, pero ya hace un año que no hablo con él y recuperé mi paz mental. Bueno, gracias, enhorabuena, Cris Vizcarra, por este paso. Daniela Alejandra, bueno, a ver, nada, lo vamos a dejar aquí porque todavía quedan bastantes comentarios. Aquellas preguntas que queráis hacerme, mañana estamos de nuevo aquí de 6:30 a 7:30. Hoy por la tarde vamos a estar de 9 a 10 de la noche también haciendo un directo, siempre hablo en hora española, así que los que queráis participar, ahí estamos. Ahora estamos alcanzando el pic de personas en el chat, es una pena
que siempre al final, pero bueno, esto de YouTube que avisa tarde, mal y nunca a las personas de que estamos en el directo, pues es una pena, las personas se van incorporando lentamente. Recordar que empezamos a las 6:30 para las personas que quieren participar, los que podáis, si no ya sabéis que a las 9 de la noche también tenemos otro directo. Bueno, muchas gracias, seguimos mañana, estas preguntas que quedaron sin contestar mañana me las podéis hacer de nuevo. Muchas gracias a todos por estar aquí, un abrazo y que tengáis una buena tarde para los que estáis en América, o un buen día para los que estáis en América, al revés, que tengáis una buena noche para los que que tengáis una buena noche los que estáis en América, una buena tarde, buen día para los que estamos en España madrugando y empezando aquí. Como tengo un directo ahora y otro por la noche, la verdad es que ya me lío y ya no sé en qué hora vivo. Muchas gracias a todos, un abrazo y que os vaya muy bien a todos.